Estamos de regreso a Un Punto y Contrapunto. Durante la pandemia, las y los niños han pasado desapercibidos. A esta conclusión llega el estudio sobre menores afectados por la orfandad asociada al COVID-19. Recientemente, este estudio fue publicado por la revista inglesa The Lancet y llama a ampliar la inmunización a menores, así como a crear programas que apoyen a las familias, pues para que puedan cuidar a quienes han perdido a sus padres, madres o tutores. Veamos el contexto. Uno de los impactos secundarios de la pandemia es la orfandad. La muerte de personas cuidadoras se ha convertido en una pandemia oculta, apunta un estudio publicado recientemente por la revista The Lancet. El estudio estima que entre marzo de 2020 y abril de 2021, aproximadamente 1.562.000 menores de 18 años perdieron a uno de sus cuidadores, ya sea padre, madre o abuelos tutores. La investigación analiza datos de 21 países, entre los que México registró la cifra más alta de menores en orfandad, con 141.132. Brasil se ubica en el segundo lugar con 130.363 y Estados Unidos en el tercero con 113.708. Al considerar las tasas por cada 1.000 niños, Perú encabeza la lista con 14, seguido de Sudáfrica con 6. México ocupa el tercer lugar con 5. En Perú, desde abril de 2020, el Estado otorga $50 mensuales a quienes hayan perdido a uno o ambos tutores. A la fecha, 8.000 reciben una pensión y la meta es que se duplique. En México, donde no hay cifras oficiales sobre menores en situación de orfandad por COVID-19, la senadora Esther Villarreal estimó que la cifra alcanza los 185.000. La panista, que preside la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, pidió que el gobierno federal y las entidades diseñen un programa nacional que asegure la adecuada alimentación, protección social, atención médica, económica, psicológica y educativa de estos menores. Según el estudio de The Lancet, la muerte de los cuidadores puede incrementar el riesgo de sufrir problemas de salud mental, violencia física, violencia emocional y sexual y pobreza familiar. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche. Lo hemos venido platicando a lo largo de la semana, esta semana en específico, porque ayer platicábamos con sus colegas de las mesas de los martes y jueves que pues la pandemia llegó a Palacio Nacional. El hijo menor del presidente López Obrador, pues el presidente lo dio a conocer en la mañanera, ¿no? Y se habló justamente sobre este tema de que si se regresará a clases, llueve, truene o relampaguee, como dice el presidente, a pesar de que no se está pensando todavía en México inmunizar a menores de 18 años, como sí está ocurriendo en Estados Unidos. Lisa, ¿qué decir de lo que está pasando, cómo está afectando esta pandemia a menores de edad y la resistencia a que en México también se pueda vacunar a la población de entre 12 y 18 años? Yo le doy la bienvenida a este tema y de verdad agradezco que estemos dedicando un espacio a esto porque me parece que es una tragedia que tiene dimensiones añadidas que creo que vale la pena poner todas juntas. El estudio de lo que nos habla es de la tragedia de más de 100,000 niños y niñas en México que se quedaron sin padre, madre o tutor y que tuvieron que entrar no solo a la vida adulta en el sentido de manejar su duelo, su falta de acompañamiento, su falta de sustento, la proveeduría económica de sus casas, sino que además lo tienen que hacer en un contexto en donde están aislados del sistema escolar, en donde los sistemas de salud están llenos, saturados, pospuestos o de plano saturados por la nueva tercera ola de COVID, pero además en un contexto en donde ya habíamos platicado en esta mesa que también el mercado laboral ha sufrido unos estragos tremendos, expulsó a cientos de miles de jóvenes de trabajos sumamente precarios, pero sobre todo expulsó con particular virulencia a las mujeres que eran jefas de familia, pero no solo, sino que también realizaban ya la mayor parte de las labores del hogar, el acompañamiento escolar de los hijos, el cuidado de las personas mayores. Según un estudio del Colegio de México de Landy Sánchez y Ana Escoto, por lo menos en la primera y segunda ola de la pandemia, 20% de las mujeres que realizaban una actividad económica remunerada se quedaron fuera de ese mercado laboral, lo cual hace que tenías mujeres que ya de por sí estaban sobresaturadas porque tenían que trabajar y al mismo tiempo tenían que hacerse cargo de esta nueva realidad en los hogares con los menores adentro de los hogares, muchas veces en condiciones de suma precariedad, ni siquiera con sus servicios básicos suficientes para mantener o la sana distancia o las medidas de higiene necesarias para no contraer la enfermedad de COVID-19, sino que ahora
muchas de ellas que ya no están participando activamente en ese mercado laboral, ya no tienen a la pareja o al proveedor de sustento económico, y ellas en estos trabajos precarizados en donde ganan menos que los hombres, pues ahora se tienen que hacer cargo del hogar. Yo creo que este estudio, en donde lo que se nos muestra es que hay niños, adolescentes y jóvenes que se van a tener que hacer cargo de su propia manutención y de la manutención de sus familias, al mismo tiempo que van a tener que enfrentar la responsabilidad de los cuidados y la precarización de su propia situación profesional y de desarrollo económico hacia adelante por la pérdida de años escolares enteros, es sumamente preocupante, y creo que sí tendríamos que poner esto en la agenda. Yo nada más cerraría diciendo, ojalá que acompañemos esto de verdad con datos, porque nuestra nota justamente nuestro en contexto cerraba diciendo: no tenemos datos suficientes para medir el tamaño de la tragedia, la necesidad, mapearla y acercar todo lo necesario para que estas infancias pues no sigan sufriendo así. En efecto, pues la pandemia ha afectado a todo el mundo, pero en específico a las infancias que no han podido regresar a clases, Eder, a quienes han perdido también a sus padres, madres o tutores. Y también ya creo que el conteo oficial de muertes de menores de 18 años en México ya pasaba los 600 fallecimientos. ¿Qué decir, sobre todo ante lo que estamos en la tercera ola? Hoy rebasamos los 19,000 contagios y son cada vez más en gente más joven. No se está hablando de vacunar a estas poblaciones todavía. Se está hablando muy poco en el mundo. Hay apenas 1 o 2 vacunas que tienen la capacidad para vacunar a de 12 años en adelante. No hay todavía para vacunar a menores de 12 años. Pfizer. Y por lo tanto, siendo la única vacuna, por supuesto que no hay capacidad de abasto para todo el planeta. Entonces, se está hablando muy poco sobre el tema porque todavía no hay vacunas que mostradamente tengan esta capacidad. Cuba dice que su vacuna ya están examinando la posibilidad de vacunar a infancias de 8 años en adelante, pero pues todavía no está aprobada. Por otro lado, me parece que es muy grave el tema de las infancias que están quedando en la orfandad por el COVID. Efectivamente, creo que hace falta tener más claridad de cuántas son, en dónde viven estas infancias. Claudia Sheinbaum ya hizo un compromiso de que van a garantizar que hasta la mayoría de edad estas niñas y niños tengan condiciones de vida digna. Al presidente ya se le ha planteado, él dijo que se tenía que ver cómo ayudarles, pero que no se les iba a dejar solas y solos. Yo creo que es un tema que se tiene que resolver también en Cámara de Diputados, que asignen un presupuesto concreto para poder darle una manutención a estas infancias de por vida, al menos hasta que cumplan la mayoría de edad, y que el Estado se haga cargo de las niñas y niños que hayan quedado en absoluta orfandad. Tenemos que ver cómo cómo llevar a cabo los mejores mecanismos. Hasta ahorita yo he estado buscando y no hay tampoco ejemplos de política pública dirigida a este sector en el mundo. Entonces hay que pensarlo, hay que recoger mejor los datos de cuántas niñas y niños están quedando en esta circunstancia por el COVID, y por supuesto que no podemos dejarles solas y solos en el proceso. Y ya ahora sí, terminando el comentario que no me dejó Lecona, me parece muy grave que una ala de la sociedad asuma la representación de todas las víctimas. Las víctimas incluso tienen divisiones y tienen separaciones, y hay muchas víctimas que están trabajando de manera muy estrecha con el gobierno federal, y hay muchas víctimas que están impulsando el juicio a expresidentes. Yo creo que a nadie le ayuda a asumirse la vocería de todas las víctimas todo el tiempo. Bueno, pero eso va para un lado y para el otro, ¿no? También va para el gobierno y va también para los colectivos. Dado que hubo ahí una referencia a Alfredo, primero te pediría porfa que hables sobre el tema de la orfandad, y luego si quieres contéstale brevemente a Eder. Sí, nosotros en el Café de la Mañana llevamos hoy justo este tema. Platicamos con el psicólogo clínico Fernando Nieto y con Tania Ramírez, directora de Redim, y es un episodio que a mí me costó mucho trabajo, me sigue costando trabajo escucharlo. Es realmente duro pensar en lo que están viviendo nuestras niñeces, partiendo primero de esto que ha señalado la OMS desde hace ya varios meses, ¿no? Que en el caso de las niñeces particularmente se está viviendo una sindemia.
que es la conjugación de la pandemia con los otros factores estructurales que pues definitivamente nos arrojan estas cifras que habrán que interpretarse, que habrán que oficializarse, de hecho, porque hay que decir que lo que publica The Lancet es una construcción con datos y estadísticas de otro tipo de factores, pero no porque el país esté dando esa información. Y ahí es donde empezamos a ver los primeros omisiones de este gobierno, porque Redim, justo desde muy temprano la pandemia, pidió que se hiciera ese registro para conocer cuando las niñas y los niños perdían por causa de muerte por COVID a su principal cuidador, ¿no? Y en segundo lugar, entender que más allá de los cuidados y de todo lo que se pueda construir en un andamiaje institucional, legal, para poder garantizarles pues ahora sí que becas o demás cosas para el resto de su minoría de edad, hay que entender que lo que están pasando cuando pierden a alguien, primero que nada, es la pérdida de un ser amado en un contexto en el que los niños y las niñas han empezado o son quienes han más perdido, ¿no? De entrada la libertad, ¿no? O sea, que nos puede pesar a nosotros, pero pensemos en las niñas y los niños. Ahí es donde coincido yo plenamente con el presidente López Obrador cuando dice se tienen que abrir ya las escuelas sí o sí. O sea, no me encanta ese absolutismo, pero el diagnóstico es correcto. Están sufriendo bastante los niños. Nos decía Fernando Nieto en una pues como fotografía más íntima de él con sus pacientes con quienes trabaja, cómo nuestras niñeces tienen incluso miedo de sentir miedo. Es decir, que ven cómo están las cosas en casa, que ven el estrés de papá, de mamá, lo que están padeciendo también ellos mismos como familia en la pandemia, y ya no hay espacios seguros o no sabemos construirles desde el adultocentrismo muchas veces esos espacios seguros para que saquen toda su tristeza, para que puedan explotar cuando tienen que explotar. Y pues como lo han dicho acá, es una generación que lamentablemente va a vivir estos efectos, y hay que tomar y retomar e insistir cada que hablamos de esto, la necesidad de desestigmatizar la salud mental, ¿no? De adultos y de niños y de adultos, porque si no la transmitimos a los niños, ¿no? Y cerrando con lo que decía Eder, absolutamente nadie se toma la vocería de las víctimas, no funciona así, somos muy cuidadosas las personas que acompañamos de decir colectivos de víctimas, estas personas, están las firmas de quienes lo hacen, está un movimiento por la paz con justicia y dignidad, esas son las referencias que hacemos, y tampoco hablar así como de un ala, porque eso es lo conveniente, ¿no? Agarrar y meterte en un discurso de quieres hacer esto, el otro, bla, 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 cuando pues, aquí lo que nos decía Eder es una víctima de Ayotzinapa, que por cierto, diputado electo de Morena, es quien está haciendo o está promoviendo la consulta, ¿no? Bien. Una víctima, y por eso ya no vale la pena. María Clemente. No, yo solo estoy diciendo, te estoy volteando tu argumento con tus propias palabras. Una víctima. María Clemente, los niños, el regreso a clases, las vacunas y cómo le está pegando la pandemia a menores de edad. ¿Cómo le está pegando la pandemia a menores de edad? Pues como tú dices, son menos de 600 los casos de defunciones, y en comparativa con el universo total, ¿no?, de las víctimas de la pandemia, en realidad si vemos el impacto en menores de edad es menor, y esto es algo que no es particular caso en México, sino que se replica en el comportamiento de la población y de la infección de la pandemia o la transmisión en todo el mundo. Entonces, evidentemente sí es menos proclive las personas menores de 18 años a tener los grandes efectos, no a transmitirse el virus, sino a los efectos que tienen y que llevan, ¿no?, a un fallecimiento. En ese sentido, y como se comentaba al principio de la conversación, pues no son muchas las vacunas ahorita que de verdad garanticen que los efectos adversos de las vacunas no causen justamente efectos tan severos en infantes y adolescentes. Y también hay que analizar mucho el comportamiento de la orfandad que deja la pandemia, entendiendo también, no justamente ahora poniéndome, no en un pensamiento como la banda conservadora, ¿no?, en la que todo el Estado no les gustan las becas, no les gusta el estado del bienestar, pues también hablar qué grado de responsabilidad tienen las empresas que en plena pandemia obligaron a salir a trabajar a los padres y madres, y cómo es que estamos atendiendo la paternidad y la maternidad en México para atender las necesidades de las familias, y en este caso de las niñas, los niños y adolescentes que viven en México.
Bien, por cierto, vamos a continuar este tema mañana. Nuestra querida Lisa Sánchez nos está poniendo en el chat sobre los países que están vacunando a menores y qué tipo de vacunas están usando. En Estados Unidos, Pfizer y Moderna. En otras latitudes, en China, están utilizando la Sinovac también para niñas, niños y niñas. En Europa, en Israel, en los Emiratos Árabes Unidos, Chile, Canadá, República Dominicana, se está hablando de inocular a personas entre 12 y 18 años. Hacemos una pausa y al regresar, el último tema de la noche, el desafuero de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo sigue en pausa luego de que no se lograron los votos necesarios para convocar un periodo extraordinario de sesiones. ¿Falta consenso o Morena está protegiendo a estos legisladores? Volvemos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.